Jacaranda, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Ay, ¿cómo estás, mi querido Temoris? ¿Cómo te va? Muy bien, muy Nos bien, debemos pues un abrazo personal, ¿eh? así, ya tenemos que dárnoslo. Así es, mi querido Temoris. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo y también al querido Julio, que si nos está viendo, pues que se recupere esa garganta. Ya hace 8 días estaba re malo, caray. Pero bueno, que pronto venga su recuperación y aquí lo esperamos con mucho aprecio, mi querido Temoris. Así es, pues esperamos que Julio pueda ya estar con nosotros mañana, vamos a ver, depende de cómo pues evolucione. Pero Así es. Jacaranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas este día, este lunes? Pues mira, no sé si recuerdas, la semana pasada, fíjate que estuve conversando con Julio sobre el tema de la violencia política de género. Les comentaba aquí a toda la audiencia que iba yo a seguir abordando el tema y en ese momento, a propósito de las medidas cautelares que le había aplicado el INE al presidente, ¿no? Yo decía que si bien yo me he pronunciado en este espacio críticamente, pues hacia las formas del propio López Obrador de atacar o usar la mañanera, ¿no? Para interpelar a lo que él llama sus adversarios políticos, periodistas, organizaciones, etcétera. A pesar de eso, ¿no? Pues yo decía que me parecía un tanto desconcertante por la interpretación un tanto imprecisa, ¿no? Que le hubieran aplicado medidas cautelares por haber cometido violencia política de género contra la candidata del Frente Amplio, Xochitl Gálvez, ¿no? Y ahí mismo yo, ese lunes yo leí lo que el INE explica como violencia política de género y expuse que me parecía un tanto exagerado y poco preciso. Y lo que yo decía era piso parejo, porque hay personajes, y ahí mencioné a Salinas Pliego, al propio Chumel Torres, a este hombre Javier Lozano, que además de machos y misóginos, mi querido Temoris, estarás de acuerdo, pues cometen impunemente todo el tipo de ataques, acusaciones contra figuras públicas, mujeres, y pues todo eso que ellos hacen, yo decía, también puede constituir una violencia política de género ya más grave. Bueno, en fin, en medio de todo esto, tenemos pues el pasado apenas 11 de agosto, el viernes, sí, pues la secretaria, la senadora y secretaria general de Morena, Citlali Hernández, anuncia que pues gana una demanda que interpuso ante la Comisión de Quejas del INE contra Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y prestanombres en su momento de Raúl Salinas de Gortari, lo cual yo digo es digno de celebrarse. Pero en medio de todo esto, Temoris, pues vienen por ahí, más allá de las respuestas que hace un momento estaba escuchando, que leyó Alex, ¿no? Más allá de esta envalentonada, impresionante de Salinas Pliego, algo me llamó la atención y tú ya me dirás a ver qué piensas. Dos tweets por ahí, bueno, creo que otra vez se dicen tweets, ¿no? Ahora que se llama la plataforma X, yo no sé cómo le vamos a Sí. llamar tweets o a ver Ajá. qué, pero bueno, dos tweets y una mañanera en donde se cuestionaba esto, y aquí es en donde quiero hacer unas precisiones, ¿no? Decía tanto el presidente como su esposa, ¿no? Pues Beatriz Gutiérrez Müller aplaudía que, pues que el INE, digamos que hubiera aplicado estas medidas cautelares, ¿no? Y decía, la violencia política de género cuenta con un protocolo para atender tal violencia en mujeres. Y dice ella, me parece formidable, aplaudo lo anterior por muchas razones, pero, dice, pregunta seria, ¿la violencia política de género solo se sanciona de hombres a mujeres? Y mi respuesta es sí, sí y sí, Temoris, ¿no? O sea, digo, no hay de otra porque, primero, vamos a entender que el 14 de abril del 2020 hubo una reforma, pues una reforma política en materia de violencia política contra las mujeres, pues, que sostuvieron todos los partidos, ¿no? Y esta reforma propuso que se modificaran 6 leyes generales y otras dos leyes más, entre ellas la ley para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, porque no hay que olvidar, Temoris, que en este país las mujeres somos víctimas de infinidad de violencias
Y una de ellas es la política, por eso se llama violencia política de género. Ahora bien, creo que aquí es muy interesante diferenciar, y en la propia página del INE, que yo le recomiendo a la audiencia que se eche un clavado, ahí está muy claro lo que significan tres cosas: la violencia política a secas y la violencia política de género. Ahí se explica perfectamente qué es, y bueno, el presidente está en todo su derecho de decir, yo soy sujeto de violencia política, pero no de género, y tampoco cuestionar que la violencia política de género también sea de mujeres a hombres y empezar a enredar esto porque estamos hablando que la violencia política de género ataca a las mujeres por menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos, electorales y ciudadanos. Y fíjate, entre las conductas a través de las cuales puede expresarse este tipo de violencia, también lo dice el INE, es distribuir o hacer propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata o figura de la vida pública por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos, medios de comunicación y periodistas. Y lo digo, Temoris, porque no sé si tú leíste cuando este tipo, no, o sea, Salinas Pliego se lanza a volver a insultar a Citlali y dice, yo no bajo los tweets porque yo digo que no. Una cantidad de personas se suman a decir, ¿y qué tiene que venir a sancionar el INE si aquí Salinas Pliego no es candidato, no está participando en la vida electoral? Así es que, momento, no se confundan, por eso estoy leyendo esto que se estipula perfectamente. O sea, cualquier persona, ciudadano o privado que atente contra los derechos de una figura pública, en ese caso una mujer, puede ser sancionado. Y aquí lo interesante, Temoris, y aquí ya me vas a decir qué piensas tú. He estado leyendo y he estado escuchando por ahí las opiniones de la Comisión de Quejas del INE. Son medidas, por lo pronto, ahora administrativas, ¿no? Y queda la cancha abierta al Tribunal Electoral, porque primero, lo que está sugiriendo el INE en este momento, o sea, a través de la Comisión de Quejas, son medidas, lo que llaman medidas de apremio, ¿no? Te estoy diciendo que bajes los tweets, que tienes que hacer determinadas cosas porque cometiste violencia política de género contra la senadora Citlali Hernández. Aquí la cancha queda abierta al tribunal. Y si el señor Salinas Pliego se sigue montando en sus machos, ¿verdad? Porque él es un machín. Entonces, si sigue así, sus días pueden estar contados, mi querido Temoris, porque entonces ya vendrían medidas cautelares y administrativas por parte del tribunal que esperemos que responda a la altura, ¿no? Digo, ya que le puso medidas, ya que le insistió a la Comisión de Quejas del INE de que pusiera medidas cautelares contra el presidente, pues nomás faltaba que contra Salinas Pliego no. Y entonces, si el señor se sigue resistiendo, repito, sus días pueden estar contados porque sí puede haber ya medidas administrativas y penales, hasta una suspensión o detención de algunas horas, no así de que lo vayan a meter a la cárcel porque eso ya entra en otro terreno, digamos, del Código Penal, pero sí puede haber sanciones, multas y una detención por algunas horas. ¿Cómo ves, Temoris? Pues es que creo que ha costado bastante explicarle al público, pues imagínate, o sea, hasta qué niveles, que hay distintos tipos de violencias que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Exacto. ¿Por qué? Porque vivimos en una especie y culturas y una civilización humana que históricamente las mujeres han sido agredidas de muy diversas formas. Uh-huh. Entonces, por eso es la diferencia entre homicidio y feminicidio. El Exacto. homicidio incluye a mujeres y a hombres, pero se tipifica el homicidio, es además feminicidio cuando la mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer, que es muy frecuente, por el hecho de ser percibida como más Uh-huh. débil o por ser la propiedad de un hombre, o sea, de ser percibida como tal o por misoginia pura y dura. El caso es que también hay violencias políticas
que se ejercen no en general contra hombres y mujeres, sino específicamente contra mujeres, por el hecho de ser mujeres, y por eso se ha establecido esta tipificación en nuestras leyes. No es los hombres no somos objeto de violencia política de género. Así Podemos ser es. objeto efectivamente de violencia política, pero no de género. Así es, querido Temoris. Y fíjate, y otra precisión, porque yo creo que, pues, me parece que también aquí el propio presidente debería hacer una invitación, pues, para que todo el mundo se apegue al Estado de Derecho. O sea, él hoy en la mañana lo escuchaba diciendo que, pues, que había otras instancias, que había que reformular el papel del INE en cuanto a, pues, a este tipo, digamos, que de actuación que está teniendo la comisión de quejas, decía, porque pues puede afectar la libertad de expresión. Entonces hay otras instancias que podrían, digamos, que ejecutar este tipo de sanciones. Y yo, o sea, la verdad preguntaba, no sé tú qué piensas, digo, bueno, ¿qué otra? ¿La fiscalía? Pues nomás acuérdate que ya otra senadora de Morena, no sé si tú la recuerdas, a esta senadora que metió una demanda contra Chumel Torres en la fiscalía, la senadora Berta Carabeo, también de Morena, pues mete una demanda a la fiscalía desde el año pasado, marzo del 2022, por violencia política de género, y pues la fiscalía, ¿verdad? Le regresa un documento de estamos abriendo una carpeta de investigación. Ha pasado más de un año, ¿y dónde está la sanción o algo que se diga? ¿No? Impunemente Chumel Torres sigue diciendo, amenazando, insultando, igual que Salinas Pliego. Entonces, sí creo que, digo, si se quiere reformular el papel del INE, Temoris, pues tendrá que haber otra reforma, pero por lo pronto es una reforma que avalaron todos los partidos, incluyendo Morena, y que se hizo en abril del 2020. Entonces, pues ahí estamos metidos en un embrollo. Yo celebro, pero al mismo tiempo, pues haces como un llamado a todas las partes a que pues se conmine, ¿no? A respetar el Estado de Derecho, porque si luego está el poder político o el privado diciendo que no, pues entonces, ¿a dónde vamos a llegar, Temoris? ¿No? ¿Cómo ves? Así es, querida. Faltan dientes, falta voluntad. Hay que ver también hasta dónde el INE pues se quiere aventar la bronca. Es un INE El que está tribunal, ¿eh? ¿Cómo? El tribunal, porque ahora la Bueno, cancha está del lado del tribunal y el el tribunal. tribunal es el que debe de decir qué onda, porque pues, ya ves que anda de envalentonado Salinas Pliego, ¿no? Salinas Pliego, y que anda también muy amenazador. O sea, Exacto. sabemos que en un país donde el Poder Judicial es susceptible a la fuerza del dinero, pues ese señor lo utiliza. Lo que no quiere pagarles a sus acreedores y lo que no quiere pagar en impuestos, sí lo puede utilizar contra los jueces o contra los consejeros de línea. Así es que vamos a ver si tienen las agallas y también la protección del Estado mexicano para que puedan cumplir con sus obligaciones sin tener que estar expuestos pues, a la violencia económica de este señor. Así es, Miguel Temoris. Pues bueno, vamos a esperar y vamos a seguir hablando del tema porque vale la pena y además, bueno, Así es. invitar también a nuestra audiencia. Ay, fíjate que Oye, rápidamente ya, sí, querida, ya tenemos a la querida Claudia Villegas ahí nos vamos. Nomás recordarle a a la la gente que espera. se pueden checar todas las sanciones a través de la página del INE, porque hay casi 300, nada más eso. Muy bien. Jacaranda, muchísimas Gracias. gracias y que sigas festejando tu semanota de cumpleaños. Exacto. Te Un mando un abrazo. abrazote, mi querido Temoris. Hasta pronto.